Muy buenos días acá en Chile. Perfectamente, perfectamente. Saludar desde Chile, muy buenos días por participar en este panel que nos convoca a hablar del activismo, un tema que estamos trabajando, por lo menos aquí en esta zona del planeta, tanto desde la visión de la educación musical, la formación docente y, por qué no, también pensarlo desde la psicología de la música. El activismo denota una conciencia social basada en representaciones simbólicas que emergen en el espacio social, la que se revela ante las normalizaciones históricas e ideológicas que no hacen más que construir estereotipos, teniendo un impacto real y concreto en la vida de las personas. Por eso es importante hablar del activismo y pensar los estudios de psicología de la música no solamente en medir o en evaluar comportamientos, sino también pensar un poco en cómo las distintas cuestiones que son de relevancia para la psicología de la música tienen un impacto directo en la vida de las personas. Desde ahí quisiera comentarles que este panel está integrado por Gloria Patricia Zapata, Natalia Puerta y María Isabel Gutiérrez Blasco. María Isabel se excusó porque tiene una situación personal que atender, eh, que de estas que somos seres humanos y estas cosas pasan, de que impostergables de la vida. Y Gloria, me imagino, ¿estará Gloria? No, no la veo. Bien, entonces, para avanzar en esta presentación, en este panel, le concederé la palabra a Natalia, que es una colega que gracias a este panel de expertos he podido conocer y hemos podido dialogar, conversar. Ella es educadora musical e investigadora en temas de impacto social de la música. Posee una amplia experiencia como asesora pedagógica de programas educativos musicales en Colombia. Ha trabajado como coordinadora del componente de formación del Plan Nacional de Música para la Convivencia de Colombia y ha asesorado a programas como la Red de Escuelas de Música de Medellín, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Filarmónica Joven en temas, entre otros. Natalia es actualmente profesora de planta de la Escuela de Música de la Universidad del Valle y realiza su investigación doctoral en el marco de la beca de investigación SIM y el Conservatorio Guildhall School of Music and Drama en Londres, bajo la tutoría de John Sloboda y Jeff Baker. Su investigación se centra en comprender el rol de los procesos educativos de las escuelas de música a nivel municipal en el desarrollo humano y social. Te escuchamos, Natalia. Tu presentación se titula Música, Educación y Transformación Social, Identidad y Rol Docente en la Gestión del Cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando. También un saludo muy especial a todos los colegas que están hoy conectados. Veo algunos aquí y también un agradecimiento muy especial a Elsa y a Amalia. De verdad que recibí de manera con mucha honra esta invitación. Y bueno, esta es una oportunidad para comprender también, aprender de los trabajos de los colegas y centrarnos en aspectos que hoy pensamos que son claves. Cuando me invitaron a participar en este panel hace unos meses atrás, el título de la presentación pues era este que Rolando exponía, pero han pasado muchas cosas en estos meses, especialmente pues quiero darle un pequeño giro a la ponencia precisamente por el nombre del activismo en la mesa y también porque han pasado muchas cosas en términos de la política nacional colombiana para la música, que ha generado la movilización de miles de músicos, gestores culturales, educadores e investigadores musicales del país, y que espero, aunque no voy a ofrecer una crónica muy detallada de los hechos, al menos puedan como iluminar aspectos que nos interesan, especialmente con temas que Nacho está ahorita tocando, y aspectos que creo que desde la psicología de la música podemos trabajar para alentar procesos de construcción política y social en países como los nuestros. Entonces empiezo con los hechos. Seis meses después de posicionarse el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el 1 de febrero de 2023, la primera dama de Colombia y el viceministro de Creatividad y Cultura, el maestro en música Jorge Zorro, visitaron el Centro Nacional de Acción Social por la Música en Venezuela, con el propósito de conocer el sistema de orquestas venezolano. Ese día el presidente elogiaba el sistema de orquestas venezolano, destacando sus 45 años de existencia
y su reconocimiento mundial. Ese mismo día, el presidente anunciaba que ese mismo año despegaría, o sea, este año, el sistema orquestal colombiano ligado a todo el sistema educativo. El anuncio generó revuelo y preocupación en todo el sector musical y cultural en Colombia. Días más tarde, más de 2.500 músicos, investigadores musicales, gestores culturales y docentes del país suscribíamos una carta dirigida al mismo presidente expresando la preocupación y el desconcierto y ofreciendo también alternativas de redireccionamiento a la propuesta. Otros 1.500 directores y directores de bandas se manifestaron solicitando al presidente reconsiderar la propuesta, buscando generar desarrollos dentro de los propios, generar propuestas a partir de los propios desarrollos que se han venido dando en uno de los ecosistemas musicales más ricos del mundo. Agentes de más de 1.000 municipios, 50 organizaciones y sectores del país se habían movilizado con documentos de trabajo, derechos de petición y más de 3 eventos que incluían paneles de reflexión académica, reuniones sectoriales y columnas de opinión a nivel nacional e internacional. La movilización tenía en su base las siguientes preocupaciones y críticas. 1. Es un contrasentido crear un programa nacional inspirado o que adaptara el modelo del sistema de orquestas venezolano como el eje de una política educativa musical y cultural para Colombia. Los músicos, docentes e investigadores han hecho visibles los saldos que nosotros hemos conocido en nuestro campo de la psicología de la música y la investigación crítica alrededor de especialmente dicho modelo, mostrando sus falencias en al menos 4 aspectos. Por un lado, como proyecto educativo musical, por otro, como proyecto social, como ideología y como institución. Se conocen también los logros de los músicos en el sistema, pero la preocupación fundamental es que se importaran y reciclaran modelos pedagógicos considerados disciplinarios, anticuados, dogmáticos y limitados, o ideologías colonialistas que maquilladas con el lenguaje de la inclusión y la diversidad instalaran discursos salvacionistas de infancias y juventudes pobres, ignorantes o insensibles, que buscaran volver a retomar o reciclar la idea de una alta cultura y lo que en su momento el maestro Jorge Zorro decía como la implementación de un único estatuto epistemológico para alcanzar la perfectibilidad humana. Nos preocupaba que se instalase un modelo único de excelencia musical con un sistema piramidal y profesionalizante de selección de talentos que generara favoritismos y formas de exclusión social, que se priorizara el espectáculo o la espectacularización de los procesos desconectados de las realidades socioculturales y educativas de los territorios y ocultaran efectos nocivos sobre la cultura a través de enormes presupuestos y aparatos propagandísticos, como los estudiados por casos de corrupción, abuso sexual, desigualdad de género y funcionamiento muy poco transparentes, que han surgido a partir de las evaluaciones y las investigaciones independientes. El sector musical también puso de manifiesto que el problema no era contra una práctica muy valiosa en la historia cultural del mundo, como la práctica sinfónica orquestal, sino la imposición de una ideología, pedagogía y forma de comprender el desarrollo y la construcción política que podían incluso violentar los procesos culturales de las comunidades más afectadas por el conflicto y que han sido resilientes gracias a sus prácticas culturales y sonoras. El problema era también sobre la falta de equidad presupuestal histórica de dichas comunidades y de coherencia política. Pues nos sorprendía creer que el primer gobierno progresista de Colombia, elegido por enarbolar la bandera de la protección de la diversidad cultural, social y ecológica del país, reconocer las luchas de los movimientos sociales de comunidades afrodescendientes, campesinas, indígenas, de víctimas, trabajadores y cultores de las artes y la cultura, que ha puesto sus ojos en la dignidad de la Colombia profunda y periférica, pues traicionará como sus propios principios. El proyecto presidencial sugería un retroceso de más de 30 años en la política cultural colombiana, que desde la Constitución del 91 y la Ley General de Cultura se ha centrado en reconocer y fomentar la pluriculturalidad, autonomía, descentralización territorial y la participación política de los sectores más excluidos. No es la primera vez que el sistema quiere adoptarse y replicarse en el país. Ya existen varios antecedentes y también asimismo justificaciones de su rechazo. Por su parte, el sector ha mostrado preocupación y desconcierto también por lo que hemos construido a nivel nacional.
en particular con el desconocimiento de planes como el Plan Nacional de Música para la Convivencia o el proyecto del Ministerio de Educación con el CINEFAC, que es una política de reconocimiento de procesos de articulación entre el campo educativo y cultural en Colombia. El plan es uno de los modelos más sofisticados en materia de política pública musical y construcción de paz, como lo definió el Paris Peace Forum en el 2020, y ha construido por más de 20 años una política de desarrollo musical que ha buscado garantizar el acceso de igualdad de condiciones al conocimiento, la práctica y el disfrute de la música. Pero además ha sido una política que se ha estructurado desde la diversidad epistémica, estética, pedagógica y metodológica de la enorme riqueza de prácticas musicales y sonoras, sus formas de sociabilidad, arraigo y comunidad e identidad comunitaria, pero sobre todo que ha impulsado la autonomía regional y sectorial. Porque, bueno, sigo un poco como describiendo este caso que algunos de nosotros conocemos, que estamos aquí colombianos conectados, pero lo quiero destacar precisamente por algo que Nacho estaba planteando, porque de alguna manera, en parte de esta movilización, pues el sector solicitó al gobierno la apertura de unas mesas técnicas vinculantes. Incluso ofrecimos documentos de más de 28 líneas de política musical para la Colombia del siglo XXI, buscando desatorar el debate y ofreciendo alternativas de futuro. Y digamos que el ministerio abrió espacios para la discusión, la concertación y acogió la creación de esas mesas para la renovación tanto del Plan Nacional de Música como para la redefinición del proyecto presidencial que en ese momento se ha llamado Sonidos para la Construcción de Paz. En esta mesa con un grupo de colegas planteamos una iniciativa que articulara la música y la construcción de paz, pero acogiendo el problema de la alteridad, es decir, estimular procesos de interculturalidad, descentramiento, intercambio a través de la práctica de la música. Entonces, definíamos en esa mesa que una democracia no consistía en erradicar la diferencia, sino en construir las condiciones para que las diferencias aún más insondables y radicales pudieran convivir en una sociedad, y que nuestras prácticas musicales, su diversidad y la capacidad de ponerse en diálogo podía apoyarnos para generar esas capacidades en la población. De todas formas, la locación presidencial y los pronunciamientos de los funcionarios que seguían planteando y respaldando la visión de un proyecto masivo centrado en la teoría musical clásica, que estoy incluso citando, permitiría un trabajo en equipo, abstracción mental, clave para las matemáticas, y Colombia está grave en las matemáticas, según el presidente, y la sensibilización de niños. Seguía reiterando y pues también evidenciaba lo que muchos ya conocíamos, y es la cercanía y el profundo afecto que tanto el presidente como el funcionario Jorge Zorro tienen en relación con el proyecto del sistema de orquestas venezolano. De hecho, esto hizo que se conociera que al parecer la ministra de Cultura encargada en su momento, quien ha sido una artista y gestora de paz, pues saliera de la cartera de Cultura porque tenía diferencias con este proyecto, lo cual generó en el movimiento una gran desconfianza, polarización y radicalidad que dividió y debilitó el movimiento sectorial. Comparto hoy estos aspectos finalmente para compartir preguntas que pueden apuntar a ejes de estudio mucho más profundos en relación con la psicología de la música en la gestión del conflicto. En mi involucramiento como líder en la movilización y siendo puente de diálogo entre algunos de estos funcionarios con estas ideologías de la música y con el sector musical que estaba haciendo estas críticas, me surgían preguntas en este diálogo. ¿Cómo establecer como un ejercicio constructivo entre ideologías y creencias y formas tan disímiles de comprender la educación, la música y el desarrollo cultural y social? ¿Era suficiente el uso de la evidencia investigativa para permear las estructuras cognitivas y afectivas que la sustentaban? ¿Qué nos develaban las paradojas que se nos expresaban, por ejemplo, en la figura del presidente, quien por un lado comprendía las luchas epistemológicas de los movimientos sociales, pero por el otro lado acogía discursos coloniales sobre la educación musical? Podíamos gestionar el conflicto de la polarización que empezó a presentarse con las herramientas mismas de nuestro campo.
Lo que nos interesa desde el campo de la psicología social de la música es entonces empezar a estudiar y comprender los factores detrás de la dificultad enorme que tenemos para cambiar los puntos de vista cuando están estructurados sobre premisas que culturalmente han sido impuestas de una manera tan sutil, delicada y permanente alrededor de lo que significa formarse como músicos y hacer un trabajo musical de calidad, pero también lo que significa la gestión de la diversidad y la alteridad. En el desarrollo de este proceso de movilización, fue posible también identificar que incluso con el capital de nuestro conocimiento académico investigativo, en el campo de la psicología, la música, la musicología, la educación musical, etcétera, y la riqueza de nuestras experiencias y nuestra propia formación, con algunos colegas podíamos estar también polarizando, siendo radicales, segmentarios e incluso soberbios y arrogantes a nombre de la diversidad y la justicia social. No cuesta trabajo ver lo común en lo diverso, o más bien, nos cuesta trabajo ver lo común en lo diverso. Y tenemos dificultad de entender las otras posturas, y que no son inventos personales precisamente, sino corpus de creencias instaladas en la cultura que deben ser interpeladas con habilidad. Y que además de instalarse en formas de conocimiento musical, como lo decía Nacho, también hace parte de estructuras de la propia educación, de la propia cultura, que incluso nos develan formas de cómo nos relacionamos y cómo ejercemos el poder en nuestras prácticas. Nombro esto porque no importa en qué orilla nos paremos, en muchos otros casos la tiranía también la podemos ejercer a nombre del cambio. En este proceso estamos aprendiendo que aportar en la materia requerirá de una conciencia del conflicto como eje natural en nuestras relaciones y su valoración como motor de cambio, no como amenaza a suprimir. Y nos preguntamos, ¿cómo ganar capacidades? Que es un poco la pregunta de Nacho. ¿Cómo ganar capacidades que nos permitan una lectura más compleja y comprensiva, no solo del contenido y los argumentos, sino también del contexto cultural más amplio y las profundas estructuras que operan en nuestras formas de relacionamiento? Quisiera, antes de terminar, porque el tiempo es bastante corto, ofrecer algunas referencias de trabajos que creo que pueden iluminar y apoyar el campo de la psicología de la música y la educación musical. Trabajos como el del lingüista Georges Lakoff, con su trabajo de política moral, o Marshall Rosenberg con su propuesta de comunicación no violenta, o el trabajo del sociólogo Jean-Paul Lederac sobre la transformación del conflicto, entre otros, podrían ayudarnos a complementar los aprendizajes y avances que desde el campo de la psicología social de la música nos ofrece. En el marco de sociedades polarizadas, estamos urgentemente requiriendo en el mundo capacidades para lograr paciencia en los procesos y una imaginación moral que nos ayude a transformar constructivamente el conflicto y nos permita al menos 4 cosas según Lederac. 1. Mantener una tensión paradójica de la realidad, donde la curiosidad y la complejidad erosionen la base de la polarización dualista de estas formas e ideologías de ver la música y la educación. 2. Imaginar una red de relaciones que incluya los que hemos considerado como enemigos. 3. Aceptar el riesgo inherente de avanzar hacia escenarios desconocidos más allá de la violencia. Y 4, promover actos creativos que incluso nos podemos servir de las herramientas de las propias artes y de otros campos de la sociedad para desatar alternativas potenciales de coexistencia. Finalmente, no será posible hablar de transformación cultural en el marco de un conflicto y su relación con la educación y la música sin comprender los desafíos de nuestra propia humanidad y materialidad, buscando bajarnos de la superioridad moral, pero también siendo críticos de nuestro propio campo, y situando aquello que necesitamos también desaprender como propósito educativo en nuestras formas de relación. Hemos avanzado a nivel iberoamericano y este congreso lo viene evidenciando, pero necesitamos seguir haciendo esfuerzos para hacer visibles las alternativas con las que disponemos. Hoy estamos haciendo ejercicios experimentales en programas como la Red de Escuelas de Música de Medellín, Ginebra Valle, algunas escuelas municipales, para gestionar el conflicto del choque y la polarización de las creencias y los propósitos educativos tan disímiles dentro de un mismo proyecto educativo musical. Si logramos que la psicología de la música nos ayude a comprender los intersticios de nuestra humanidad, a reconocer la complejidad de nuestras emociones, identidades y relaciones, y hacer una lectura más
compasiva y comprensiva de la complejidad de nuestra historia y experiencias, consideramos que estaremos aportando un poco más a los propósitos profundos que hoy nos convocan. Muchísimas gracias, Rolando, y a todos, y bueno, espero no haber pasado los minutos generosos que me otorgaron en este espacio. Muchísimas gracias, Natalia, a ti. Ya que no se va a presentar María Isabel, quisiera ceder la palabra a quienes quieran hacer preguntas especiales a Natalia, porque después al final queremos discutir así de una manera más genérica o general las distintas presentaciones que se vayan dando en este panel. Entonces, no sé si alguien quiere tomar la palabra, hacer alguna pregunta. En honor al tiempo, que sea breve, sí. Elsa. Bueno, es que de verdad que me encantó esta presentación y el tomar conciencia que nosotros también podemos estar sometidos, imponer una tiranía con nuestras propias creencias y la sensibilidad que uno tiene que tener, la comprensión, y que finalmente nada se va a lograr de la confrontación, sino realmente de la escucha y bueno, que finalmente todos somos seres humanos, todas las posturas, es decir, todos reproducimos sin darnos cuenta creencias, concepciones que están muy, muy, muy arraigadas dentro de nosotros mismos, y no podemos ir con, con el revólver a destruir nada, y además ponernos en cuestión nosotros también, ¿no? Que se puede construir juntos, me parece una propuesta súper, súper interesante. Otra cosa que quería comentar es decir, que lo que me parece increíble también es que finalmente se tomen esas decisiones a nivel de gobierno sin consultar antes a especialistas, ¿no? Que no haya comisiones de consejo es decir, a través de ministerios o lo que fuera, compuestos por especialistas. Y también la reflexión de que finalmente las decisiones políticas muchas veces no se toman basadas en lo que es bueno para los individuos, sino lo que origina una publicidad, como es el caso del sistema a nivel mundial, y que finalmente el prestigio que eso trae asociado, es decir, el poner finalmente a la persona en el mundo, ¿no? El situarlo en un contexto universal, así que es muy atrayente, y que puede ser también motor de muchas de las decisiones que se toman de orientación en un país, ¿no? Sí, muchas gracias, Elsa, por tus comentarios, y bueno, disculpa que están haciendo unos trabajos aquí, espero que no les interrumpa, pero creo que para mí esto viene siendo cada vez un campo de reflexión más profundo, porque no solo lo estamos viviendo a nivel nacional, sino también lo vivimos en nuestros propios ámbitos de trabajo, con los colegas que tienen visiones tan contrarias, y eso genera muchas tensiones al interior de las facultades, conservatorios, las escuelas de música, porque estamos hablando de formas muy disímiles de comprender el mundo, ¿no? A través de nuestros procesos formativos. Pero también es muy curioso pensar cómo creería uno paradójico que tener una posición o claridad política paralelamente significa tener una claridad en las formas de relacionamiento y formas de gestión de lo político y lo social. O sea, no necesariamente son cosas, digamos, que van de la mano. Eso por otro lado. Y por último, lo que decías también es curioso cómo cuando citaba a George Lakoff y hablando en su trabajo de cómo piensan los progresistas y los conservadores, y hablábamos un poco o reflexionábamos sobre finalmente en muchos de estos procesos de concertación y diálogo, los hechos o las evidencias no necesariamente son las que nos van a permitir hacer esa posibilidad de negociación. Lo hemos visto en otros campos por fuera de la educación musical, como en el campo de la política ambiental, por ejemplo, con políticas como nacionales como las de Donald Trump, etcétera. Y cuando uno empieza a ver, no bastan los hechos, no bastan los resultados investigativos, sino de alguna manera la pregunta profunda va a ser ¿cómo vamos a poder negociar con esas estructuras cognitivas tan fijas? Y cómo la psicología, la música, pero también los procesos educativos y más amplios, estructurales,
y otros campos pues nos ayudan como a movilizar esas posibilidades de diálogo. Esa es como un poco la pregunta. Por ahí hay algunas experiencias que quisiera compartir en otros espacios, pero bueno, queda el vínculo planteado. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, Elsa. Natalia, vamos a seguir con el programa y luego vamos a retomar estos temas porque a lo mejor van a haber muchas cosas que van a coincidir en las distintas presentaciones. Al seguir vamos a presentar a Gloria Patricia Zapata, que es doctora en Psicología de la Música y Educación Musical de la Universidad Roehampton, perdón mi pronunciación, no sé, en el Reino Unido. Su estudio de licenciatura en Educación Musical y de maestría en Psicopedagogía lo realizó en la Universidad de Antioquia. Es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Educadores en Psicología de la Música y Educación Musical, SICMUSE. Sus intereses de investigación se centran en la relación entre el desarrollo musical, el contexto cultural y la educación, los cuales la han llevado a desarrollar proyectos con diferentes comunidades e instituciones del país. Ha trabajado como docente e investigadora en diversos programas universitarios. Actualmente desempeña el cargo de coordinadora de investigación de la Facultad de Música de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Su presentación se titula Retos desde la psicología de la música y la cognición musical en contextos de diversidad. Muchas gracias, Gloria, por aceptar la invitación. Te escuchamos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Aún, digamos, como con algunas de las dificultades de horario y todo esto, creo que este espacio es muy importante. Mi presentación hoy tiene que ver un poco con lo que Natalia estaba mencionando ahora, pero también en relación con el contexto de la psicología de la música específicamente y los marcos que ha venido trabajando. Entonces, me voy a permitir compartir la presentación en este momento para poder como iniciar este trabajo. Quería sobre todo, estoy al final, ya. Quería sobre todo como enmarcar mucho, ay, perdón, yo cierro por acá, que listo. Quería sobre todo compartir como estos marcos que nosotros usualmente hemos tenido, digamos, en la psicología de la música y la cognición musical, ¿sí? Y compartirlos en relación con nuestra realidad de país, que Natalia creo que hizo una muy buena descripción de ello. Y también en esa perspectiva, pues mirar que definitivamente estamos hablando o tenemos que hablar de una psicología de la música y de una cognición musical situadas, que tienen que ver con los contextos, ¿cierto? Y en ese sentido estamos hablando de la construcción de la experiencia humana desde el individuo, ¿cierto? Desde distintos subsistemas, el subsistema pensar, sentir y hacer como esos marcos generales en los que nosotros también trabajamos en la psicología de la música. Y ahí en digamos que ahí estamos hablando sobre todo de lo inter y lo intrapersonal. Sí, y estamos hablando de esos tres subsistemas claves que son sentir, pensar y hacer. Y estamos hablando de la perspectiva de interacciones sociales que en la psicología de la música y especialmente en la psicología social de la música han sido claves. Entonces, digamos que tenemos el marco de la psicología cognitiva de la música, donde hemos visto investigaciones básicamente sobre el sistema auditivo, sobre la percepción, la composición, la interpretación y la escucha. Y en muchos de esos marcos, pues son marcos que uno podría pensar que son descontextualizados o que pretenden ser universales. Y cuando nosotros nos situamos en un contexto puntual, en este caso como el nuestro, el contexto latinoamericano, el contexto iberoamericano, específicamente en el contexto colombiano, de todas maneras, esos sistemas de percepción, esos sistemas, digamos, de construcción de sentido son distintos porque dependen mucho de los contextos, dependen de la educación, dependen de las diversidades musicales y culturales. Entonces,
Digamos que aquí yo me permito más bien compartir el tema del enfoque ecológico del desarrollo desde Bronfenbrenner, que ha sido como uno de los marcos desde los cuales yo he trabajado en distintas partes. Yo ahora sigo con el trabajo de la Corpas, pero además estoy trabajando con el Ministerio de Educación y estoy trabajando en una articulación con el Ministerio de Cultura para crear el Sistema Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural, que es el CINEFAC, en la perspectiva precisamente de articular distintas posibilidades y especialmente en el tema del que hablaba Natalia ahora, de poder articular los contextos de diversidad cultural y de diversidad musical a los contextos educativos puntualmente, de manera que se enriquezcan ambos. Sí, pero no estamos hablando solamente de un tipo de música, estamos hablando de una diversidad musical de este país que es grandísima y estamos hablando precisamente de distintos niveles de esa diversidad y por eso tomo el enfoque ecológico porque nos permitiría pensar en un enfoque microsistémico, mesosistémico, macrosistémico y exosistémico, ¿cierto? Hablando en las relaciones que tienen los distintos sistemas, especialmente en relación con la experiencia musical y en relación con la diversidad de los contextos culturales. Entonces, y ahí entonces entramos a la parte de psicología social de la música, ¿cierto? Y estamos pensando sobre todo en lo que es música y cultura. Los temas que ha trabajado la psicología social de la música desde la composición, las identidades musicales, los gustos y preferencias, el consumo, las industrias culturales y sobre todo un tema que a mí me importa profundamente, que es desarrollo musical y educación en un contexto diverso, ¿sí? Ahí yo creo que estaría un nicho que es muy interesante que nosotros en Latinoamérica y en Iberoamérica no hemos explorado mucho y que diría yo que es uno de los retos y nos concierne directamente a nosotros en investigación. Y creo que hay mucho trabajo por hacer desde ahí, pero un trabajo que tiene que ser situado y que está relacionado desde la experiencia musical, ¿cierto? Y la experiencia musical más allá de lo cognitivo, sino también relacionada con lo psicosocial. Entonces aquí nosotros podríamos pensar en articular trabajos de investigación, no solamente sobre los procesos sensoriales, cognitivos, psicológicos, emocionales e inclusive fisiológicos, si hablamos de la neuropsicología de la música, sino también en las características de esos procesos y las características de esas músicas que se escucha, se crea o se interpreta, ¿sí? Y cómo eso está relacionado más allá con contextos de familia, de barrio, de experiencias, inclusive de relación con la naturaleza que son muy interesantes. Y cómo esos tienen que ver con unas identidades culturales, con una situación biopsicosocial y con la historia de vida. Y esto implicaría ampliar los marcos de la psicología de la música y también los marcos de la psicología social de la música y brindar aportes desde Latinoamérica y desde Iberoamérica que son muy claves, ¿sí? Que son claves porque no los encuentra uno usualmente en ese macrosistema, en ese contexto mundial. Y ya en relación con la parte, digamos, que a nosotros nos interesa mucho en Colombia, con el contexto mundial, ya habría que trabajar también toda la parte de arte, específicamente música y construcción de paz. Hay muchos colectivos que ya lo vienen trabajando. Habría que trabajar temas en relación con derechos humanos. O sea, nosotros tenemos reciente un informe de la Comisión de la Verdad que es clave y que de una u otra forma nos interpela a nosotros como colombianos para hacer un trabajo en relación con la construcción de otra perspectiva, inclusive sobre nosotros mismos, y cómo la música ahí cumple un papel fundamental, ¿cierto? Ahí se han hecho trabajos desde los posgrados, desde organizaciones y colectivos, y bueno, y lo que ha propuesto el sistema, que yo tengo también mi perspectiva muy crítica frente a eso,
y es que se promociona como un programa para el desarrollo del social, pero realmente y con las investigaciones que ha hecho Geoff Baker, pues nos muestran que realmente no hay tal, ¿sí? Que hay todo un asunto de acomodar un proceso a un, digamos, a un contexto particular, pero que los procesos al interior siguen siendo exactamente los mismos de la enseñanza de la música tradicional. Y creo que ahí hay asuntos que atender muy importantes, y sobre todo aquí en Colombia con la situación precisamente que estaba mencionando Natalia. Y por esto quiero poner esta imagen de Doris Salcedo, sí, que ha sido una de las artistas que ha trabajado mucho en arte y construcción de paz en Colombia, porque ahí yo ya me quiero referir específicamente al contexto colombiano. Y como lo decía Natalia, pues tenemos el plan de música para la convivencia que menos mal ahora vamos a tener como una resignificación del plan y un nuevo aire que es muy importante para nosotros, porque eso implica mantener ese trabajo desde la diversidad cultural que se ha venido desarrollando desde hace muchos años, pero también viene el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, de las fundaciones. Hay muchos colectivos y grupos de artistas y colectivos de comunidades afectadas, tanto desde las víctimas como desde los excombatientes, que han hecho un trabajo interesante, pero desgraciadamente estos son proyectos que han sido desarticulados, y aunque van buscando cierta articulación, se requiere realmente que podamos trabajar más como colectivo y desde la investigación. Y ya no tanto, pero antes sobre todo había una carencia de reflexión profunda, porque estos programas se refieren sobre todo a la parte, digamos, del activismo. Hay unos que están muy relacionados con la parte del activismo, pero no hay muchos relacionados con la investigación. Y ahí es donde para mí, pues los retos de la psicología de la música, ¿cierto? Y los retos de pensar las prácticas musicales y las artísticas, pues son muchos, porque estamos hablando del uso de distintos recursos simbólicos y expresivos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, no hablamos solamente de música, sino que también hablamos de danza, porque pues, somos pueblos que cantamos, bailamos. Entonces, cuando uno mira los marcos de la psicología de la música, son demasiado centrados en cosas muy puntuales desde la perspectiva, digamos, yo diría eurocéntrica y academicista, y no tanto desde lo que ocurre con las comunidades. El desarrollo de la metáfora y todos los recursos que tenemos en las artes y en la música, lo performativo que es fundamental, el embodiment, y ahí la psicología de la música sí ha trabajado la perspectiva de embodiment y corporeidad, pero la ha trabajado un poco fuera de los contextos, no la ha trabajado situadamente. Entonces yo diría que ahí nosotros tenemos un trabajo grande. Y bueno, ya lo que es la experiencia como tal de puesta en escena, creación, improvisación, interacciones artísticas, un poquito desde lo que ha trabajado Lucy Green, etcétera. Creo que tenemos un papel en relación con las reflexiones, algunas de las reflexiones por los proyectos de investigación que hemos desarrollado aquí ha sido como en relación con el papel de la familia, los barrios, el contexto sociocultural y las comunidades que no se ven en la psicología de la música, las actividades artísticas en la cohesión social que tampoco están en los marcos de la psicología de la música, el papel de las artes y la cultura, ¿cierto? En términos de contextos tradicionales, pero también contextos urbanos, en relación con el arraigo, desarraigo, comunidades desplazadas, víctimas y excombatientes. Aquí ha habido muy buenos trabajos en torno a eso, y especialmente desde una perspectiva de los derechos humanos, derechos culturales, identidades y diversidad cultural. Y ya a nivel micro, digamos a nivel microsistémico, ya sería como mirar sobre todo música y artes en el desarrollo de la autoestima y la resiliencia, que ha sido un poco el trabajo en el que yo me he enfocado. Pues yo creo que ya con esto más o menos puedo dar un marco general.
pero también como que, pues esos son los retos que yo planteo y mis preguntas en relación con lo que es unas propuestas de investigación para la psicología de la música, teniendo en cuenta el contexto situado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Vamos a ceder la palabra entonces a quien quiera hacerte una consulta, un comentario. Por mi parte, estaba pensando en la visión de la cognición musical y cómo cruza eso con los derechos humanos. Porque cuando hablamos de cognición, en general los trabajos son demasiado, no sé si caen en discursos reduccionistas, pero me ha tocado ver muchas veces estudios de cognición que hablan los músicos y los no músicos. Y como que los músicos tienen ciertas características, cumplen ciertos perfiles, pero de acuerdo a la realidad es compleja. La realidad cultural en cualquier país en realidad es compleja. No necesariamente los músicos se desenvuelven profesionalmente o pasaron por una escuela de música. Y en Colombia claramente eso ocurre, y cuando hablaste de la música, la danza, ahí aparece ese elemento. Entonces, ¿cómo logramos de alguna manera hacer una bajada? No sé si activista necesariamente, pero sí empática o con una visión en los derechos humanos respecto al ámbito de la cognición. Sí, ahí hay retos muy grandes. Nosotros acá en Colombia, precisamente desde el Plan Nacional de Música para la Convivencia que estaba mencionando Natalia ahora, se ha trabajado mucho el tema de los sabedores. Estamos intentando a través del CINEFAC poder articular estos sabedores, estos portadores de los saberes a las instituciones educativas en un primera instancia. ¿Por qué? Porque es la forma como podemos, digamos, articular o acercar un poco esos contextos musicales y sonoros de esta diversidad musical colombiana a los contextos educativos, que si hablamos de cognición musical, no estamos hablando de una cognición musical desde las músicas académicas, sino desde todas las músicas, ¿cierto? Y cómo de estos sabedores portan un conocimiento que es fundamental y que es clave para que nuestros niños también accedan a él. El tema es que no tenemos mucha investigación ni mucho trabajo en relación, por ejemplo, con la parte de cómo es esa cognición musical de estos portadores de saberes que son fundamentales para nuestros contextos y mucho menos desde la psicología de la música, cómo eso amplía las posibilidades y las visiones de mundo y los contextos sonoros de los niños, las niñas, de los jóvenes, de todas las personas, y cómo eso brinda es una riqueza que necesitamos, que es fundamental, ¿cierto? Aquí en Colombia lo están mencionando de una manera muy bonita, que es el ecosistema musical colombiano, porque es eso, es un ecosistema, ¿cierto? Es tan importante las músicas del llano como las músicas del Pacífico, todas son importantes porque todas son los que constituyen nuestras identidades y nuestra concepción de lo que somos. Y yo diría que también a nivel latinoamericano hay una identidad ahí que es fundamental, pero esa tarea la tenemos que asumir nosotros como latinoamericanos y como iberoamericanos. Nadie más la va a asumir y por eso es un reto. Muchas gracias, Gloria. No, Elsa. sí, me parece súper importante esto que has dicho, ¿no? Es decir, los marcos descontextualizados que pretenden ser universales. Y yo creo que, es decir, el compartir todas estas experiencias nos hace más conscientes realmente que este congreso tenía que existir, ¿no? Porque realmente, como tú dices, las problemáticas de los países anglosajones cuando estudian la cognición musical muy posiblemente sean muy diferentes
de cuando se estudia la cognición musical en un ambiente como el colombiano, con implicaciones sociales, es decir, de problemáticas internas extremadamente importantes, ¿no? Y finalmente, cómo importa la música para solucionar esos problemas sociales que no son los mismos en todos los países. Y me parece fantástico llevar esa diversidad cultural, finalmente, que se expresa a través de la música a los centros educativos. Pero dos preguntas: ¿cómo responden? ¿Cómo están respondiendo esos centros educativos? Y otra pregunta que me quedé con la curiosidad, finalmente, es de saber qué pasó con esto de la aplicación del sistema en Colombia. ¿Fue adelante? ¿Es un proyecto que se está considerando? ¿O qué impacto tuvo finalmente el activismo de tantos músicos para evitar que eso tuviera lugar? Bueno, Natalia y yo creo que podemos responder un poco el tema. Yo diría que estamos trabajando en la perspectiva de que esto se resignifique, porque no podemos, o sea, eso es solamente una pequeña parte de lo que es un ecosistema musical en Colombia. Entonces, no podemos pensar que es el todo, y estamos trabajando tanto desde el interior de los ministerios como desde el sector también, en esa perspectiva, digamos, de poder adaptar ciertas cosas que son un poquito medio forzadas, poderlas adaptar a los procesos. Y en relación con los contextos educativos y los culturales, esa es la propuesta que hemos pensado desde el CINEFAC, precisamente articular los contextos educativos y los culturales desde las instituciones educativas y culturales, o sea, casas de la cultura, museos, etcétera. También las secretarías de educación y las secretarías de cultura, que en Colombia, yo creo que en mucha parte del mundo no trabajan mucho juntas, pero estamos intentando hacer esa articulación porque necesitamos fortalecer la educación artística y cultural. Nosotros no hablamos solamente de la musical, sino de todo el espectro grande, porque estamos hablando de contextos educativos, donde se supone que los niños, al menos el derecho cultural que tienen, es poder acceder a todas las manifestaciones artísticas y culturales, y que haya espacios donde ellos puedan decidir puntualmente si quieren trabajar lo musical, si quieren trabajar el artista plástico, lo de las artes plásticas o lo de teatro, danza, sí, ya esas son decisiones puntuales de acuerdo a los recursos que se tengan en la región, que muchas veces son todos, cuando uno mira las prácticas culturales son todos, pero faltan recursos económicos, ¿cierto? Y ahí es donde creo que el trabajo que ha hecho el sector de música en relación con esta propuesta que mostraba Natalia es fundamental, es clave porque sin eso un sistema y un ecosistema musical colombiano no funciona. Dale, Nata, adelante. Gracias, Patti, y también por tu presentación. Creo que hicimos ahí sin quererlo un complemento interesante. Sí, Elsa, y mira que también yo creo que en ese pregunta de en qué estamos, precisamente estamos como en esa coyuntura de lo que podríamos llamar, aunque no lo hemos querido llamar así, negociación, digamos, porque como en los acuerdos de paz de La Habana aquí en Colombia, y lo que hemos llamado en algún momento en el ámbito de los contextos de construcción de paz, el diálogo imposible, que finalmente la idea es posibilitar ese diálogo. Y lo que hemos encontrado es que el tema de las gramáticas va a ser clave, porque hay unas gramáticas operando en distintos, digamos, en esas dos visiones de país, en esas dos visiones. Y creo que el ejercicio, como lo decía Patti, es tratar de encontrar el consenso sobre lo fundamental, porque, digamos, si uno lee esta propuesta del presidente y uno dice, por primera vez en la historia le quieren invertir una cantidad de recurso público a la educación musical nunca antes vista en ningún ministerio, uno dice,
ahí estamos juntos porque hay una comprensión de que allí hay una potencialidad, digamos. Y es como un sueño que tiene el presidente. La pregunta es el cómo, ¿no? El cómo lo hacemos. Y creo que en eso hemos tenido que ejercitar mucho la paciencia. Yo precisamente citaba en la ponencia el trabajo que incluso también citaba Santiago, porque Santiago allí estuvo, la pareja de Gloria ha estado en esas mesas. Su trabajo es muy interesante y citábamos a Jean-Paul Lederach precisamente porque el ejercicio es como, no podemos ser reaccionarios en ese proceso de ir y venir. Obviamente nos cuesta porque hay varios subtextos y capas, como lo decía Patti, en ese macro, micro, ecosistema. Hay varias capas operando allí, pero Lederach en su trabajo de la transformación del conflicto planteaba que necesitamos como distintos lentes para leer la complejidad y leer los matices de ese encuentro. Y él decía como un lente que nos permita ver el momento del conflicto particular del encuentro, pues, pero también un momento un poquito más con distancia, pero también ver la estructura de lo cultural en las estructuras de relacionamiento y los contenidos que están en el marco de lo cultural. Entonces, como que hemos tenido que, en medio de ese proceso de, entre comillas, negociación, aprender de esto. Y claro, cuando uno, especialmente, por ejemplo, trabajando en proyectos como la red de escuelas de música, que Patti citaba el trabajo de Jet Baker e investigadores que se han centrado en ver cómo estos proyectos de educación musical están tratando de plantear una formación para la ciudadanía a través de la música, pues uno dice, si nosotros como organizaciones y precisamente como gestores de ese cambio, de esa transformación, pues no nos vamos también aceitando en cómo vamos a hacer esos encuentros, va a ser un poco complejo encontrar caminos de convergencia. Entonces estamos en eso, estamos en el proceso de la negociación. Al parecer hay como un poquito de humo blanco, no se sabe todavía, estamos ahí alertas, pero al parecer, digamos, tratando como de mantener un cierto nivel de confianza, que ese es otro punto clave en estos procesos de diálogo con identidades e ideologías tan diversos. pues, tan diversas. Sí. Enfatizando los objetivos comunes, ¿no? Que como tú dices, finalmente los hay y es partiendo de ahí que se puede construir el diálogo. Y haciendo un trabajo como sector, desde adentro y desde afuera. Eso ha sido clave porque parte del tema ha sido también que se ve la madurez del sector. O sea, se ve la madurez del sector de música, la diversidad, pues porque también son muchas cosas, ¿cierto? Bandas, coros, están todas las prácticas musicales, digamos, comunitarias, etcétera. Es una diversidad grandísima y es una diversidad que no queremos perder, que tenemos que mantener. Entonces, creo que ha sido un trabajo conjunto de diálogo. De diálogo, ahí se han ido logrando cosas paciente y perseverantemente. No, y perdón, añado una cosa que dice Patti, es que incluso dentro de los mismos sectores y regiones hay intenciones internas. Entonces, cuando uno va a ver, por ejemplo, los enfoques de la práctica vocal y coral, ¿sí? Entonces, puedes encontrar enfoques líricos, sinfónicos, pero también enfoques de las prácticas vocales que vienen de las músicas comunitarias y con estéticas de la voz muy distintas. Entonces, ¿cómo construyes políticas públicas también permitiendo eso? Y seguramente eso ha complejizado mucho el ejercicio, pero lo que dice Patti es que nos ha permitido también madurar en el ejercicio. Bueno, eso nos lleva a que las políticas tienen que ser más abiertas y flexibles a ser cerradas y obtusas. De hecho, las políticas internacionales, cuando pensamos en la UNESCO, en la OCDE, son abiertas. Cuando aparece el concepto de ciudadanía global o la competencia global, estamos hablando de una visión mucho más abierta a lo que eran las antiguas competencias clave, por ejemplo.
Entonces, por ahí puede ir el camino, porque cuando se dan unas políticas más abiertas, hay mayor libertad y mayor autodeterminación para que las distintas comunidades se puedan desarrollar, se puedan desenvolver. Y bueno, tengo que cortar en honor al tiempo, porque toca la mía. Pero tiene que ver con esto, con este enlace. Claro, no voy a hablar de competencia global ni nada de eso, pero tiene que ver con esto de las comunidades de una mirada más transversal. Voy a compartir pantalla. Pantalla. Compartir audio. Muy bien. Se supone, ¿me avisan si ven bien el PowerPoint, por favor? Sí. Perfecto. Natalia. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Elsa. Bien, mi presentación se titula Identidades sociomusicales y capital, pasado, presente y futuro. ¿Y por qué digo que tiene algo que ver con lo de Colombia? Porque de alguna manera hablamos de capital. Estamos hablando de un capital cultural que cada comunidad tiene, ya sea a nivel local, a nivel nacional y por qué no también a nivel regional, porque el sistema, claro, es un producto venezolano, pero la semilla está en Chile. La semilla fue con Jorge Peñagén. Resulta que 3 personas que trabajaban con Peñagén fueron exiliadas en el tiempo de la dictadura, llegaron a Venezuela, le presentaron el modelo Abreu, y Abreu, claro, lo transformó. Lo de Peñagén no era lo mismo que lo que instaló Abreu, pero se parece en algunas cosas de discursivas, pero no necesariamente prácticas. Pero bueno, entonces ahí da cuenta de un pasado, presente y futuro, porque Jorge Peñagén es nuestro pasado, el presente es el sistema y el futuro es lo que se está vaticinando un poco para Colombia y esperemos que salga el humo blanco que comentaban recién, y que todo se resuelva de buena manera. Bueno, para entender el concepto de capital sociomusical en primer lugar, tenemos que remitirnos a Pierre Bourdieu, con su discurso en torno al capital cultural, y deja claro de que hay subtipos de capitales socioculturales. Y desde ahí hemos establecido el capital sociomusical como un subtipo dentro de este conjunto, gran conjunto, macro conjunto de capital sociocultural. Y según Bourdieu, se establecen 3 formas de capital. Uno tiene que ver con el incorporado, que es un capital que no podemos transferirle a otra persona de manera voluntaria. Por ejemplo, hablamos de una manera en específico. Tenemos una entonación que hace cuenta, da cuenta de nuestro lugar de origen, de nuestros ancestros, de nuestra familia, la manera en que hermanamos las ideas, tiene que ver con eso. Y claro, se pueden ir transmitiendo en generación, pero es involuntario. No hay mayor conciencia hasta que nos detenemos a pensar sobre aquellas cuestiones. Gestos, maneras de reaccionar, etcétera. Todo eso el capital incorporado. Luego tenemos un capital objetivado que sí da cuenta de una transferencia, por lo tanto podríamos entender que son los productos que están en oferta y demanda, que perfectamente son productos y servicios, que podemos transferir, que podemos ceder a otras personas y que podemos de alguna manera ponerle un valor, un precio. Y también está el capital institucionalizado, que tiene que ver con que se acredita un saber. Entonces, las personas que se forman en la universidad están acreditando un saber que tiene que ver con una condición profesional, con un conocimiento profesional, ya sea en música, pedagogía, en cualquier área, en cualquiera de las ramas del conocimiento. Desde la visión del capital sociomusical, estamos con el compositor René Silva Ponce, que ya luego les presentaré una obra de él, tratando de profundizar en esta cuestión en este aspecto del capital sociomusical, en una publicación que esperamos que salga pronto. Luego tenemos las identidades sociomusicales que se nutren
del capital sociomusical. Las identidades son proceso y producto, es algo que está constantemente en desarrollo, se puede fortalecer como también se puede debilitar a lo largo de la vida. Y en este momento particular, en el aquí y ahora, tenemos una identidad, pero esa identidad puede mutar, puede transformarse, puede cambiar, variar en el paso de los años, de los días incluso. Me acabo de acordar de una frase de Humberto Maturana, un gran científico y filósofo chileno que presentaba la filosofía del amor. Él siempre establecía que debería ser un derecho humano el tener derecho a cambiar de opinión. Bueno, la identidad tiene que ver con eso. Tenemos el derecho a que ella se vaya transformando y que cosas que hicimos en el pasado podamos replantearla y decir por qué la hicimos, en realidad no corresponde. O qué bueno que tomé esa decisión en un momento particular. Bueno, las identidades sociomusicales tienen básicamente tres cuestiones que he querido destacar aquí, que dan cuenta de la posición social de la persona en base al comportamiento que exhibe públicamente. Entonces aparece esto de que las cosas que la gente sabe pero que no necesita explicar. Por lo tanto, ahí está el enlace con el capital incorporado. Esta posición social a veces puede generar un conflicto porque, especialmente las personas que nos dedicamos a la música, porque podemos tener una posición social en nuestro rol de músicos, pero también podemos tener una posición social totalmente distinta en nuestra posición de auditor o de oyente, de quien escucha música. Y Lucy Green plantea de que eso a veces puede generar conflictos, que esa posición social desde la escucha a veces queda escondida o se trata de ocultar para que sobresalga la posición de músico. Claramente lo ideal es que no haya que estar ocultando, y como decía también un artista chileno, Jorge González, de Los Prisioneros, ¿no?, que también va a aparecer después, de la banda de rock Los Prisioneros, ¿por qué tenemos placeres culpables? O sea, la música hay que disfrutarla, y si hay una música que en realidad tiene un estereotipo es mal vista, pero nos gusta, ¿por qué nos vamos a sentir culpables? Porque nos gusta ese tipo de música. De ahí aparece el tema de las tradiciones, los estilos de crianza. Heredamos música, heredamos repertorios, canciones, desde nuestras familias, desde nuestros contextos sociales. Y esas se van transfiriendo de generación en generación, pueden ser transables, etc. Por lo tanto, hay un capital ahí objetivado. Y los procesos transculturales de preservación, adaptación e innovación. Que este proceso es importante porque da cuenta de la identidad sociomusical, que no se queda solo en la preservación, sino que avanza también hacia la innovación. Entonces la música que se hizo en el pasado está abierta a adaptarse y a modificarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas sonoridades que tenemos hoy en día. Ese es un punto importante cuando hablamos de la identidad sociomusical, porque nos da cuenta de que las músicas no son estáticas, que las expresiones musicales no son estáticas, sino que son flexibles y están en constante cambio. Y cuando nos vamos a esa posición estática, aparece una idealización, como planteaba Julio Mendivil, que habla, porque por ejemplo la música incaica está romantizada, porque la sonoridad respecto a las flautas de pan, a las zampoñas, las quenas, etc., es una idealización de cómo sonaba, de los sonidos prehispánicos, pero en estricto rigor los instrumentos musicales de ese entonces están en los museos y no se están utilizando en la recreación de este tipo de representaciones. Desde allí tenemos que tomar en cuenta dos casos que ilustran estas identidades sociomusicales. El primero tiene que ver con el profesorado de música en Chile, donde hicimos un mapeo en Chile, los separamos por zonas, zona norte, zona central, zona sur, zona insular. La zona norte es característica por ser un área desértica. La zona sur es la Patagonia.
La zona insular es Rapa Nui, con los Moais, las islas, ese tipo de lugar, un tanto paradisiaco. Y la zona central ya viene a ser Santiago de Chile, Valparaíso, que son las ciudades de mayor reconocimiento acá en el país, y donde también está centralizado el poder, donde está la presidencia, la Cámara de Diputados, etc. Y podemos hacer un barrido donde nos dimos cuenta que los propósitos de la educación musical en la zona norte apuntan hacia una socialización y un aprendizaje emocional. La zona sur también apunta hacia una socialización, y la zona insular hace la diferencia, porque no es una socialización en el aula, sino en eventos musicales. Constantemente están armando festivales para que los estudiantes tengan la oportunidad de tocar frente a un público. La zona central es distinta porque refuerza una autonomía y un aprendizaje basado en competencias. Los repertorios usados son principalmente chilenos, salvo en la zona sur y la zona central, donde aparece mucho el pop balada o la música romántica en español, y en la zona central es principalmente música en inglés, cuando aparece el concepto de música popular. Y la contextualización de la educación musical tiene que ver con que la zona norte utiliza músicas de esa procedencia, de esa región, de esa zona, mientras que en la zona sur evitan tocar músicas tradicionales, y por eso prevalece música popular. Y la música insular se abre a la música, a los ritmos, mejor dicho, nuevos, pero la música local es la que se adapta a esos ritmos. Por lo tanto, ese proceso de innovación que estábamos hablando, de que no se queda solo en la preservación, aparece en la zona insular. Y de ahí les voy a mostrar el mapa. Cuando esto decida cambiar, porque se quedó pegado, ahí está. El mapa, donde está la zona norte, la zona central y la zona sur insular, donde podemos ver que tanto norte como insular promueven una vida social y los elementos tradicionales se mezclan con los modernos. Por lo tanto, ese factor de preservación avanza hacia la adaptación y la innovación. Por lo tanto, podemos dar cuenta de que hay un interés por nutrir las identidades sociomusicales. La zona central y la zona sur no mezclan, no fusionan o no mezclan la música tradicional con los nuevos ritmos o con las nuevas estéticas, lo cual hace que los ritmos tradicionales se mantengan, al menos en el aula de clases, en un sentido rígido y estático. Un segundo ejemplo tiene que ver con otro estudio, que es el trabajo compositivo, la actividad compositiva de René Silva Ponce, quien establece que hay 3 estados, por lo menos en su quehacer, que son relevantes para llevar a cabo la actividad compositiva. Ahondar en el estado del arte, para él es importante estudiar el tema del cual va a componer. Luego, establecer relaciones cercanas con las comunidades que están implicadas en ese tema que tiene que ver respecto a la obra, a su motivación para llevar a cabo la composición. Y tercero, continuar el diálogo con las comunidades una vez que ya se realizaron los conciertos, para saber cuál es su opinión, cuál es su respuesta, y de ahí seguir inspirándose en distintas temáticas. Este caso es importante porque con la obra Cerro Chena, Estación de la Memoria, que tiene que ver con trabajadores de una maestranza que son detenidos desaparecidos. O sea, fueron perseguidos, fueron capturados por la dictadura militar y por ello nadie sabe de su paradero hasta ahora, hasta hoy en día. Entonces, René Silva indagó sobre la historia de estas personas, indagó sobre la maestranza, recopiló todo el material disponible. Una vez que se aprendió toda la información que estaba en los textos y en los distintos documentales también de video, accedió a las personas, se acercó a las familias, a la asociación de mártires de la maestranza del Cerro Chena y estableció diálogos con ellos. Entonces se pudo implicar en las distintas acciones, participaba en las actividades, tal cual como lo haría un etnógrafo. Y finalmente presentó la obra, que es el Cerro Chena, que vamos a escuchar un pedacito.
continuó el diálogo con las comunidades tras realizarse los conciertos. Cabe destacar que René Silva es un compositor que los mismos periódicos en Chile han manifestado de que él es un compositor contemporáneo que no compone para la socialité. Entonces ahí hay un elemento importante para entender el trabajo y su historia. Como adolescente fue punky y ahora se dedica a la música contemporánea. Entonces, de una manera su identidad también va dando cuenta de todo ello. Por ende, a modo de conclusión, las identidades sociomusicales se nutren de nuestra historia personal y social, como en el caso de René, de que su historia personal de punky a músico y compositor contemporáneo tiene una implicancia social, y las comunidades valoran de que sus situaciones personales y sociales puedan verse reflejadas a través de manifestaciones artísticas. Y no es solamente eso, sino que también se accede se presenta a nuevas audiencias, y las nuevas generaciones conocen esta parte de la historia de Chile. Las decisiones sociomusicales del aquí y ahora son producto de nuestra historia y proceso de la ruta que queremos seguir, en ese sentido de proceso y producto. Nuestras identidades sociomusicales influyen en los demás y por ende inciden en las visiones del mundo que le ofrecemos a las nuevas generaciones, que eso es lo que les estaba explicando respecto a René Silva. Que las decisiones que tomamos como profesionales de la música, ya sea educadores, músicos, compositores, etcétera, van a tener un impacto en la vida de otras personas. Muchas gracias. Quedo atento a preguntas, respuestas, algo que me quieran agregar. Yo tengo una pregunta, Rolando, para ti. Dale. Muchas gracias por tu presentación, es muy interesante. Precisamente está tocando desde un ángulo muy particular lo que estamos planteando con Gloria Patricia, sobre estas formas pues como eh, de cómo se mueven nuestras identidades, ¿no? Nuestras formas sí, nuestras subjetividades en esos procesos como de tensión con otras sonoridades, Yo tenía una pregunta, y es si has encontrado formas como, o qué mecanismos o metodologías para mapear cómo se evidencian esa movilización de la identidad sociomusical en tu trabajo o en otros contextos, porque me parece muy interesante, por ejemplo, para los trabajos o en los contextos donde trabajamos con niños, niñas y jóvenes, precisamente para buscar esa interculturalidad, porque tenemos como una idea de que esa interculturalidad puede ayudar también a generar procesos de negociación de la alteridad desde lo sonoro. Entonces, si tienes como algún tipo de referencias sobre cómo mapear esa transición identitaria. Sí, en realidad el trabajo que hicimos de mapeo fue más que nada exploratorio, porque consideramos que faltaba un mapeo. Consideramos que los estudios muchas veces caen en lo genérico, de decir, entrevistan 3 personas y dicen lo que ocurre en Chile, pero con 3 casos es difícil. Y en realidad no tiene tanto que ver el número de casos, tiene que ver con dónde se sitúan los distintos informantes. Aquí en Chile, particularmente en este trabajo, lo que hicimos fue tratar de recoger un grupo de docentes que se desenvuelvan en distintas realidades y en distintos espacios sociales. Entonces, por ejemplo, en la zona norte, no solamente entrevistamos, porque lo hicimos mediante entrevista, porque esa investigación justo coincidió con la insurrección o el alboroto social, el estallido social que hubo en Chile el 2019. Entonces teníamos planes de viajar, ver escuelas, ver las clases, pero como vino el toque de queda, todo eso se debió suspender y solamente hicimos entrevistas vía Zoom, y luego los profes nos mandaban videos, fotografías de lo que iban haciendo en clases. Pero en particular, lo que nos sirvió fue, para hacer el mapeo, fue empezar a reconocer cuáles eran puntos
de relevancia para llevar a cabo la recolección de datos. Entonces entrevistamos docentes que estaban situados en zonas urbanas, capitales de cada una de las regiones, porque Chile tiene 15 regiones. Pero también dimos espacio a profes que se desenvuelven en otro tipo de lugares, que si bien son urbanos, atiende estudiantes que se quedan en internados, porque en sus localidades no hay escuela. Y nos tocó un caso muy particular de una docente que tenía solamente estudiantes bolivianos, no tenía ningún estudiante chileno. Y era curioso ese caso porque a los niños de Bolivia les quedaba más cerca esa escuela en Chile que la escuela más cercana en Bolivia. Y ahí hablábamos de cosas como la escuela, sabiendo que todos los estudiantes eran bolivianos, les enseñaba la identidad chilena. Porque el currículum es chileno, entonces hay que enseñar los valores patrios de Chile. Y esas cosas influyeron mucho en el mapeo. En la zona sur pasó no algo similar, porque como que están más claras las territorialidades con Argentina. Pero igual fue interesante que la información que iba saliendo, porque no es lo mismo un docente que se desenvuelve en un área de la Patagonia, a otro que está en la isla grande de Chiloé, que tiene una cultura sumamente rica. Los grandes mitos, las grandes leyendas de Chile son de ahí, de Chiloé. Entonces, cómo también se va dialogando el colonialismo con esta intención de decolonizarse, también es un tema interesante que se podría valer la pena profundizar. Pero como fue un estudio exploratorio, simplemente hicimos un barrido. Y aun cuando consideramos que está mal hacer una visión general de Chile, igual caímos en lo mismo, porque hicimos por zonas. Y ahora lo que nos toca es empezar a ver ya, como sería un trabajo aleatorio simple, ir focalizando un poquito más, porque ya como que tenemos una fotografía grande. Ahora podemos ir haciendo zoom para mejorar la visualización de ese mapeo. Pero eso es lo que pasa, que muchas veces países como Chile, que somos tan largos, y no nos comunicamos tanto entre los distintos puntos, entre los distintos cabos, caemos en una centralización. Y con este estudio tratábamos de apuntar a que también hay que visibilizar lo que pasa en el sur, y lo que pasa en el norte, y lo que pasa en la zona insular. No sé si respondo a tu pregunta. Tomé mucho tiempo. Muchísimas gracias, Rolando. La verdad es que me encantó lo que has dicho sobre las identidades, que son identidades en movimiento, ¿no? Y tu citación de Maturana, como que tener derecho a cambiar de opinión. Me parece que son conceptos básicos que nos permite ser optimistas en cuanto a que finalmente toda esta investigación va a tener un impacto positivo porque las mentalidades cambian y al mismo tiempo nosotros tener derecho a cambiar de opinión. Y es eso lo que nos va a permitir seguir investigando y seguir descubriendo quizás nuevas cosas que mañana, digamos, la verdad es que me habría gustado pensar distinto. Me parece que es una posición frente a nuestros temas muy inspiradora. Y agradezco muchísimo todo este panel que me ha parecido sumamente interesante. Puntos de vista realmente de personas de Latinoamérica con respecto a lo que son las identidades y a lo que precisamos, que muchas veces las necesidades son diferentes. Y ahora tenemos que cerrar porque se nos acaba el tiempo, pero ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias a todos. Y bueno,